La idea nace, la teoría se formula y el conocimiento se actualiza día a día. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta tercera temporada nos acompañarán Diego Vidal y Fernanda Ibáñez, quienes nos conducirán capítulo a capítulo a reflexionar sobre las distintas teorías de la comunicación. Hola a todos, a todas y a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Con agrado podemos dirigirnos a ustedes en esta jornada con la reciente vuelta de este hermoso podcast Pensar la Comunicación, la sección especial en teoría. Feña, ¿cómo estás tú? Hola Diego, acá un poco afectada con la llegada de la primavera. La desloratadina se ha vuelto mi fiel compañera en esta estación, la verdad. Así que desde ya me disculpo si no puedo hablar muy bien. Haré mi mejor esfuerzo por no estornudar o entorpecer la conversación. Me imagino. Bueno, espero que de aquí a los próximos días puedas estar mejor, porque la verdad es que esto de las alergias con el cambio de la estación es un tema que discutimos poco, pero al contrario se siente mucho en el cuerpo. A mí me ha dolido la garganta estos días incluso y claro, hoy día amanecí enfermito y de hecho, bueno, igual pese a las circunstancias se graba de todas maneras, pero bueno, son cosas que pasan, creo yo, ¿no? Claro, sí, es súper molesto, sobre todo porque como que te quita un poco de energía, pero bueno, adaptarse nomás. El cuerpo igual es sabio, sabe eliminar los excesos de diferentes maneras. Bueno, por otra parte me siento muy entusiasmada y con harta energía para poder generar más contenido que les será sin duda muy útil a todos los estudiantes que están cursando sus ramos de comunicación 1 y 2. Así es, lo que vamos a presentar ahora, la nueva sección en teoría, donde podremos escuchar visiones sobre las, valga la redundancia, teorías de la comunicación, de las cuales seguramente podrán sacar un gran provecho para sus vidas personales, su formación profesional y bueno, en diferentes ámbitos, ¿no crees tú, Diego? Exactamente, Feña. Y bueno, también añadiendo a lo que tú dices, es una oportunidad, ¿no? Para que los chicos saquen provecho de este podcast para su material de estudio. Especialmente hoy, porque en este capítulo del podcast Pensar la Comunicación, reiteramos, sección especial en teoría, vamos a tocar un tópico que se debe entender, más o menos para tener una mejor comprensión o un mejor contexto, ¿no?, a la hora de estudiar las teorías de la comunicación. Y hoy veremos específicamente lo que se llaman los paradigmas del conocimiento. Y precisamente vamos a ahondar en el positivismo, el funcionalismo y el estructuralismo. Para ello, de hecho, tenemos una invitada que nos explica esto de manera muy lúdica, muy pedagógica. Feña, ¿quién es? Valeria Campos Salvater, doctora en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, quien fue entrevistada por compañeros del ramo de Comunicación 1. Tiene una trayectoria súper grande y amplia, Valeria, ¿no? Obvio, Valeria es profesora del Instituto de Filosofía de allá de la PUCB, está ahí ejerciendo labores en el campus Sausalito, pero no solamente se queda hasta ahí la cosa, sino que también tiene un magíster en esta disciplina y es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile. Además también es ex becaria de la CONICIT, del Doctorado Nacional de los años 2009 al 2014, trabajando para el Consejo Nacional para el Incentivo de la Ciencia y la Tecnología, así como también ha escrito muchísimos libros, ha escrito 3, en los cuales analiza más o menos las temáticas de la violencia y la fenomenología, más o menos, bajo una perspectiva bastante filosófica. También ha sacado un montón de publicaciones, ha hecho muchas ponencias en congresos, obviamente, y también, como esta profesora es investigadora, ha participado en distintos proyectos de, valga la redundancia, investigación en relación a este tema. Además, no podemos olvidar mencionar que tiene un gran amor por el arte de la alimentación, como lo hace a referencia más holística, como en comparaciones de la vida mundana. Ha hecho diferentes artículos en revistas tocando este tópico, haciendo comparaciones con lo que es la filosofía y el arte de la alimentación. Con esto pasamos a la entrevista, ¿no, Diego?
Pasemos a la entrevista, Feña. Escuchemos con atención. Vamos. Los invitamos a escuchar esta sección especial llamada En Teoría, donde integramos entrevistas que realizaron estudiantes de nuestra escuela a diferentes académicos, para dialogar y reflexionar sobre las perspectivas y disciplinas que implican estudiar la ciencia de la comunicación. Yo soy Valeria Campos, soy doctora en filosofía y me dedico específicamente a estudiar las configuraciones contemporáneas de la filosofía occidental. Principalmente trabajo sobre la tradición francesa de la filosofía contemporánea. Con filosofía contemporánea normalmente nos referimos desde el siglo XIX en adelante, XIX-XX en adelante. Yo trabajo entonces específicamente la tradición francesa, la filosofía que se hace en Francia, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Y dentro de esa tradición me interesan los temas, me interesa el tema de la fenomenología como corriente filosófica, y bueno, derivas de la fenomenología, como la epistemología y, por supuesto, como es característico de la filosofía contemporánea, el cruce entre epistemología y filosofía práctica, o sea, ética y política. La primera pregunta, y ya de manera más general, queríamos preguntarle sobre qué son los paradigmas del conocimiento y por qué son relevantes históricamente y hoy en día. Es una pregunta difícil, intentaré responderla de modo sintético y claro, desde mi perspectiva, por supuesto. Cuando hablamos de paradigmas científicos, nos referimos, me parece a mí, a modelos epistémicos, es decir, esquemas que plantean condiciones de posibilidad del conocimiento. Estas condiciones de posibilidad del conocimiento han sido tratadas en distintos niveles en la historia de la epistemología, ¿no? Desde un nivel que la filosofía llama trascendental, donde se instalan condiciones a priori del conocimiento, ¿no? Es decir, condiciones del conocimiento que no están arraigadas en la experiencia ni en la historia, hasta, por supuesto, un nivel más histórico, donde se trata de buscar estas condiciones del conocimiento en las prácticas históricas concretas. Bueno, en la historia de la filosofía, en la historia de la teoría del conocimiento, han habido múltiples paradigmas del saber, paradigmas epistémicos, que en todo caso están todos relacionados y que en general se suceden intentando mejorar, ¿no? Intentando resolver problemas que el anterior paradigma había dejado irresueltos o a que había dejado en una suerte de aporía, de sin salida, ¿no? Entonces, cada renovación de paradigma epistémico supone hacerse cargo de los problemas de los paradigmas anteriores, intentar resolverlos para poder entonces abarcar de modo más explicativo, de modo más omnicomprensivo, eso que nosotros llamamos condiciones de posibilidad del conocimiento. Ahora, claro, por un lado, o sea, cuando decimos condiciones de posibilidad del conocimiento, también tenemos que hacer una diferencia, porque cuando ya hablamos de conocimiento científico, se empiezan a especificar estas condiciones, ¿no? Sobre todo desde que surge la ciencia contemporánea, la ciencia moderna, y comienza a operar lo que se llama el método científico, que es el método experimental, ¿no? Porque digamos, hay un antes del método científico, hay un antes del método experimental, donde en el fondo estas condiciones del conocimiento
se buscaban, digamos, sin tener una metodología demasiado explícita, ¿no? Entonces había bastante libertad para establecer métodos de investigación. Pero esto cambia con la instalación de lo que nosotros llamamos método científico experimental y de alguna manera se estandariza la producción de conocimiento, sobre todo a nivel científico. En ese caso nos interesaría saber, intentando ya pegarle un poco al positivismo, ¿cuáles serían estos paradigmas del conocimiento o las condiciones del conocimiento de las posibilidades de conocimiento? Bueno, pero es que hay muchos, pues hay miles de paradigmas, miles de teorías sobre cómo se produce el conocimiento, cuáles son sus condiciones, muchísimas a lo largo de la historia. No podría nombrarlas todas en esta entrevista, son miles. Entonces, apeguémonos al surgimiento del método científico y a la estandarización, como dijo usted, estos paradigmas. ¿Cuáles son las que vendrían significando mayor relevancia? De ahí ¿Cuáles son las que tienen mayor relevancia? Sí, y claro, de ahí al siglo XIX, XX, XXI, etc. ¿En qué campo del saber? ¿En las ciencias naturales, las ciencias sociales? Bueno, desde ¿En la filosofía? La filosofía, claro. Ya, bueno. En la filosofía, bueno, a comienzos del siglo XVII se experimenta, yo diría, el cambio de paradigma más importante quizás de la historia de la filosofía, yo diría de los últimos siglos, que es el giro idealista, ¿no? La filosofía antes del siglo XVII sostenía, con matices por supuesto, con diferencias, un paradigma realista del conocimiento. Esto significa que se consideraba que las condiciones de posibilidad del conocimiento en el paradigma realista estaban en las cosas mismas, en la realidad, ¿no? Entonces, para yo poder conocer cualquier cosa real, tenía que intentar develar su estructura interna, ¿no? Los filósofos llaman a esta estructura normalmente esencia o estructura ontológica, que hace referencia a un principio de conocimiento que supuestamente podíamos encontrar en los entes mismos, en las cosas mismas, ¿no? Entonces, si yo quería conocer el árbol, tenía que intentar desvelar la estructura ontológica, el modo de ser intrínseco del árbol para poder entonces generar un concepto del árbol. Pero claro, lo primordial del paradigma realista es que el principio de conocimiento o esas condiciones del conocimiento se supone están en el árbol y no en el sujeto que conoce. El giro idealista, claro, supone invertir la situación, ¿no? Decir, es el sujeto, las estructuras de la subjetividad las que condicionan el conocimiento de los objetos. Entonces ya no me importa tanto lo que el árbol sea en sí mismo, cuál sea su estructura interna, lo que me importa es cómo el árbol se me aparece, ¿no? Es decir, cómo yo, gracias a las condiciones de mi subjetividad, que son también las condiciones de mi sensibilidad, de mi aparato sensorial, puedo captar el árbol, ¿no? Suponiendo que bajo otras estructuras de la subjetividad no humana, las cosas aparecerían distintas, ¿no? ¿Entiendes esto? Es decir, yo veo el árbol en 3 dimensiones, espacio-temporalmente, pero puedo suponer que a lo mejor hay seres en el universo que lo experimentan de otra manera porque tienen un aparato subjetivo distinto, ¿no? Entonces, el idealismo lo que hace es trasladar las condiciones de posibilidad del conocimiento desde el objeto real a la estructura del sujeto, a la mente, a la conciencia o en última instancia a su existencia, ¿sí? Entonces, este giro idealista que comienza, como les digo, en el siglo XVII, todavía podríamos decir que no se ha superado por completo, todavía no ha habido un cambio de paradigma, a mi modo de ver, ¿no? Radical respecto de este paradigma, que es el idealista, y lo que ha sucedido es que se ha ido transformando. Parte como idealismo, después toma la forma de filosofía especulativa, parte como idealismo con Descartes, ¿no? René Descartes, con Immanuel Kant, después toma la forma de filosofía especulativa con Hegel, con Fichte, estoy hablando de tradiciones alemanas, y luego toma la forma de fenomenología, ¿no? Con Edmund Husserl
y esta fenomenología luego se vuelve una fenomenología existencial con alguien como Martin Heidegger. Lo que ha intentado, lo que se ha ido modificando en el último tiempo respecto de la fenomenología existencial, que es digamos, la última configuración del paradigma idealista, es intentar pensar un paradigma de conocimiento donde el sujeto no esté en el centro. Esto ya se logra con la filosofía de la existencia hasta cierto punto, pero sigue siendo la existencia humana la que tiene privilegio. Claro. Entonces lo que se intenta hacer desde ahí es buscar, digamos, otras condiciones de posibilidad que no sean las de la existencia humana, para entonces explicar la emergencia del conocimiento. Y ahí yo diría que quizás el paradigma más radical en ese sentido podría ser el estructuralismo en principio y luego el postestructuralismo. Avanzando con la siguiente pregunta, nos preguntamos, según como su perspectiva, ¿cuáles serían los principios fundamentales del positivismo y cuáles han influido en el desarrollo de las disciplinas que estudian el ser humano en la sociedad, al menos en la última década, según su... Ya, bueno, ustedes notaron que yo no nombré al positivismo dentro del recuento de los paradigmas filosóficos, porque en el fondo el positivismo es un paradigma que nace con las ciencias naturales, ¿no? Es un paradigma que, digamos, se empieza a desarrollar con la necesidad de mejorar los métodos para estudiar la naturaleza o los fenómenos de la naturaleza en general, es decir, con la necesidad de estandarizar, como decíamos, de estandarizar un modo de aproximarse cognitivamente, epistémicamente a la naturaleza, de modo de generar resultados lo más exactos posibles, ¿no? Entonces, el positivismo es ante todo un paradigma, como decía, de la ciencia natural. Ahí es donde tiene su lugar, podríamos decir, natural, ¿no? Primordial, y nace con esta intención, con la intención de reducir, ¿no?, la especulación en la ciencia, la especulación podríamos decir sin evidencia o con poca evidencia de base, reducir la especulación para dar paso a un método que prometa o que garantice una objetividad mayor, es decir, que la ciencia pueda realmente emitir juicios adecuados a cómo se despliega la realidad, la naturaleza, los fenómenos físicos, ¿no? Entonces, claro, asociado al positivismo aparecen métodos cuantitativos, métodos experimentales muy regulados que intentan justamente, como decía, disminuir lo más posible la entrada de la especulación en la ciencia, ¿no? Que antes estaba completamente contaminada la ciencia de especulación. O sea, en el siglo XVIII hay unas teorías científicas muy loquísimas para nosotros, que ya somos herederos del positivismo, ¿no? No sé, la frenología, por ejemplo, que consistía en medir el cráneo y las proporciones de la cara y desde ahí sacar conclusiones sobre el carácter moral de las personas. O sea, si tú tenías el cráneo así, no sé, para atrás, resulta que era ahí como malo, ¿no? Tenía cierta tendencia a mentir, a engañar, ¿se entiende? O sea, realmente no, o sea, ahora nos parecen graciosas, pero en un minuto estas ciencias tuvieron mucho desarrollo. La frenología, la fisonómica, y un montón de ciencias entonces que, claro, que no contaban con una base experimental sistemática y estandarizada, ¿no? Sino que daban lugar, o sea, como no existía un método universal de investigación, daban lugar a grandes cuotas de especulación por parte de los científicos. Y ahí se mezclaba entonces la ciencia natural con la ciencia social, incluso con las ciencias del espíritu, ¿no? Con la filosofía. Entonces el positivismo de alguna manera viene a solucionar ese problema, ¿sí? Viene a intentar asegurar un espacio de objetividad para el conocimiento, ¿no? Espacio de objetividad que en todo caso no se hace sin el sujeto, ¿no? Lo que pasa es que ya la filosofía de tipo trascendental había establecido que las condiciones subjetivas de producción del conocimiento objetivo eran universales para todos los sujetos, ¿no? Entonces el elemento subjetivo no relativizaba el conocimiento, sino que aseguraba su universalización. Entonces no estaba reñido con eso. El problema era la especulación, ¿no? Es decir, la falta de un método claro que diera lugar o espacio a que los científicos, digamos, sacaran conclusiones demasiado lejanas
las evidencias con las que contaban, ¿no? Claro, o Por sea, ejemplo, sí. sí, estandarizar la objetividad, ¿no? Como, y aplicarlo al método científico desde una perspectiva como más filosófica, ¿no? O sea, estandarizar el método para producir la objetividad. La objetividad no se puede estandarizar, se estandariza el método, ¿sí? Ya. Que permite generar conclusiones objetivas, ¿m? Es decir, universales, ¿no? Que sean válidas para todos y que no se relativicen en relación con sujetos concretos, con la percepción de sujetos concretos, ¿ya? Claro, la filosofía apuntalaba esta cuestión, pero desde otro lugar, ¿no? Porque el positivismo es ante todo un paradigma de la ciencia natural. Después el positivismo empieza a extrapolarse a otros campos del saber, específicamente a la ciencia social, que me imagino que es lo que a ustedes más les interesa, porque la teoría de la comunicación está dentro del gran scope, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales. Sí. Qué bueno que nos mencionó anteriormente en la primera pregunta el estructuralismo, porque la pregunta de ahora sería si existe o no alguna conexión o influencia entre el positivismo y el funcionalismo estructural. Ya, yo creo que, bueno, el estructuralismo que nombré yo diría que está en tensión con eso que se llama funcionalismo, ¿no? Porque el estructuralismo es en principio un paradigma de conocimiento que plantea una tesis sobre cómo se produce el sentido a nivel sígnico y simbólico, ¿no? Es decir, el estructuralismo estudia sobre todo el lenguaje, cómo opera el lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje opera con signos que son de diversa naturaleza, ¿no? Pueden ser signos en el sentido más tradicional, como son las palabras, o pueden ser símbolos, ¿no? Que es una forma del signo un poco más compleja porque no es arbitraria, ¿no? La característica primordial del signo lingüístico es que es arbitrario. En cambio, el símbolo no es del todo arbitrario, hay algo de mímesis, hay algo de imitación de la realidad, ¿no? En cambio, el signo, no sé, la palabra taza, no tiene nada que ver con la cosa taza, ¿no? Por eso se llama de distintas maneras en distintos idiomas. Pero las metáforas, los simbolismos son más parecidas a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero en el fondo el estructuralismo se mueve y estudia el lenguaje, ¿ya? En cuanto conjunto de signos y símbolos, ¿vale? El funcionalismo, por otro lado, es una corriente histórica, o sea, es una corriente que pone en el centro a la historia. El funcionalismo tiene una herencia marxista en ese sentido, de la teoría marxista del conocimiento, no de la teoría política marxista, ¿no? Sino del materialismo histórico, que es la base epistémica, podríamos decir, del marxismo. Entonces, claro, tiene una base marxista, ¿por qué? Porque intenta explicar el sentido de las cosas, intenta explicar cómo se producen los conceptos y las nociones con las que nosotros entendemos el mundo, explicando cuáles son las condiciones históricas, materiales, donde esos sentidos se produjeron, ¿sí? Entonces, el funcionalismo entiende que el lenguaje es un producto de las condiciones histórico-materiales, ¿sí? Entonces, claro, no sé, pues dentro de lo que yo estudio, como filósofa, yo estudio la alimentación. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Como yo lo veo, todo esto es como yo lo veo, ¿no es cierto? Por eso es una entrevista. Sí. Les voy a dar un ejemplo. Yo estudio alimentación. Dentro de la alimentación, desde la antropología cultural, ¿no? Ya desde un poco fuera de la filosofía, los científicos se preguntan ¿por qué hay ciertos pueblos que tienen ciertas preferencias alimentarias y no otras? ¿Ya? Entonces, un caso clásico es, por ejemplo, el que, no sé, los hindúes no coman carne o que los judíos no coman cerdo, ¿ya? Entonces, ¿por qué el judío no come cerdo, supongamos? Una explicación estructuralista va a ahondar en las configuraciones sígnicas y simbólicas, ¿no? Que impiden o prohíben el consumo de la carne de cerdo. Entonces van a hacer una explicación de tipo religiosa, ¿no? Entonces se van a meter en los discursos religiosos, en la doctrina del judaísmo, para desde ahí intentar explicar por qué no se consume la carne del cerdo.
¿ya? Eso es el estructuralismo, porque trabaja a nivel simbólico, ¿no? Pero en cambio el funcionalismo va a dar una respuesta diferente, va a ir a buscar cuáles eran las condiciones histórico-materiales en que surgió la prohibición de comer cerdo, ¿ya? Entonces va a buscar una respuesta de otro tipo, una respuesta funcional, ¿no? Entonces va a descubrir que las primeras tribus judías, en el fondo, vivían en Asia suroriental, ¿no? Donde había habido, digamos, una cierta condición climática en la cual no había suficiente vegetación. Entonces, en el fondo, la cría de cerdos era muy problemática porque era una condición climática muy seca. Entonces resulta que el cerdo se enfermaba demasiado, los cerdos que se cultivaban estaban muy proclives a adquirir enfermedades de mucho tipo, lo cual contaminaba su carne y terminaba enfermando a los humanos. Entonces en realidad los judíos no comen cerdo porque era poco conveniente, poco funcional para su supervivencia. Después eso se cubrió con el aura religiosa, ¿no? Con las explicaciones religiosas a nivel simbólico y terminó dando lugar a este dogma religioso. Pero en principio, te diría un funcionalista, la explicación es funcional, tiene que ver con lo que funcionaba o no funcionaba. En ese caso, y perdón por la pregunta si puede sonar un poco básica pero ¿por qué entonces conocemos o nos entendemos por el concepto, por lo menos en comunicación, con el funcionalismo estructural? Claro, porque está mezclando, como usted explicó, dos conceptos que se contrarrestan más o menos. ¿Pero qué es lo que entienden ustedes por funcionalismo estructural? A ver. Nosotros lo hemos visto por lo menos desde una perspectiva más, por lo menos la comunicación, a estudios más adentrados más en los datos y claro, con explicaciones un poco más prácticas de por qué surgen tales cosas. Bueno, sí, ustedes están estudiando funcionalismo, lo que yo llamo funcionalismo. Que se llame estructural no tiene que ver con que sea una mezcla con el estructuralismo necesariamente, ¿ya? Claro, sí. Funcionalismo estructural porque a partir de funciones, ¿no? Situadas históricamente, ¿sí? Concretas, se generan estructuras de explicación de los fenómenos, ¿no? Entonces, claro, pero no es que sea en parte estructuralista, bueno. Por supuesto que puede haber cruces, ¿no? Pero el estructuralismo en principio se mueve en otro campo, en el campo, imagínate, de la simbolización, de qué es lo que tú quisiste decir cuando usaste tales y tales palabras, ¿no? O cuál es la función de los mitos, estudian también los estructuralistas, de los mitos, ¿no? En las explicaciones que se dan los pueblos respecto de su situación en el mundo, ¿no? En cambio, el funcionalismo siempre va a ir a cuáles son las condiciones históricas, cuáles son las condiciones materiales, qué carencia material tenía un determinado pueblo o un determinado grupo social que requirió producir tal y tal tipo de sentido o de concepto, ¿no? Entonces es una explicación a nivel histórico de la génesis de los conceptos. No a nivel ideal, podríamos decir. No a nivel de significados, sino a nivel de condición histórica. Volviendo un poquito más hacia el positivismo, nos preguntamos, hasta el día de hoy, tanto en la ciencia como en la vida cotidiana, ¿cuáles han sido las ideas positivistas, según usted, que son como más importantes y se mantienen en como la aplicación del día de hoy? Claro, ¿cuáles son los conceptos que han permanecido en los siglos, o hasta hoy en día mejor? Claro, bueno, el positivismo, como les decía, viene a solucionar un problema, que es el problema de falta de objetividad, ¿no? Falta de rigor científico en la ciencia. Y en ese sentido lo tenemos que celebrar, ¿no? Como un progreso histórico. Sí. Sin embargo, el positivismo ha demostrado, desde su emergencia hasta ahora, que tiene múltiples problemas también, ¿no? Porque reduce demasiado la explicación de los fenómenos. La reduce a ciertos elementos que pueden ser objetivamente observables y que pueden ser además transformados cuantitativamente, ¿no? Para poder obtener resultados que sean universales. Claro, porque su supuesto
que es un supuesto cartesiano, ¿no? Que viene de René Descartes, de la filosofía, de la primera filosofía idealista. El supuesto es que la matemática, ¿no? La matematización es el modo de acceso a lo real que menos depende de la constitución subjetiva, ¿no? No sé, pues el árbol yo lo puedo describir como verde y rugoso. Eso es pura subjetividad, no sé si se dan cuenta. Si yo lo mido, lo peso, es decir, tomo en cuenta todas las variables que son cuantitativamente determinables, ya no hay subjetividad ahí, ¿sí? El color, el olor, las texturas, son todos datos que provienen de nuestra sensibilidad. La matemática, entonces, impide que nuestra sensibilidad entre en la producción de conocimiento y, entonces, genera mayor objetividad. Este es el supuesto, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, claro, el positivismo intenta matematizar el mundo de alguna manera, calcularlo, hacerlo calculable, porque tiene la idea de que mientras más matematizada esté la explicación, menos relativa al sujeto, menos posibilidad o menos peligro de especulación, ¿no? Entonces, claro, se empiezan a notar a lo largo del siglo XX ya cuáles son los problemas de este paradigma, que es demasiado reductivo respecto de la experiencia humana. La experiencia humana es mucho más que datos numéricos, ¿no? Claro. Sobre todo cuando este paradigma, que es de las ciencias naturales, porque ahí funciona más o menos bien, ahí funciona bastante bien. Pero cuando lo trasladamos a las ciencias sociales, empezamos a suponer que las conductas humanas, entonces también son matematizables, también son calculables y también pueden entonces exponerse en términos numéricos completamente objetivos. Y empieza a entonces dejarse de lado que en las conductas humanas confluyen un montón de elementos, muchos de ellos que no son reductibles, ¿no?, a números o a datos, o a digamos, marcas cuantitativas, ¿no? Y entonces se empieza a notar cuáles son los límites del positivismo. Pero lo que sí le debemos al positivismo, y lo recalco, es la posibilidad de estandarizar el conocimiento científico, de tener una base metodológica mínima, ¿no?, para producir conocimiento, sin que este conocimiento, y esto es lo más importante, sin que este conocimiento se vuelva totalmente manipulable por el poder, ¿entiendes? O sea, mientras menos, digamos, objetivo, sistemático, estandarizado es el método para producir conocimiento, más proclive es a que sea manipulado por el poder, pues. Claro. Entonces, esto es bueno del positivismo. El positivismo de alguna manera nos protege contra esas intenciones de manipulación de la verdad. Pero claro, el problema que tiene es que reduce entonces estos otros elementos que también son explicativos de la conducta humana y que no son numerables, matematizables. Muchas gracias, Valeria. Te tenemos que interrumpir en este momento porque nos estamos quedando cortos de tiempo por la reunión de Zoom. Te agradecemos muchísimo por la posibilidad de ser parte de la entrevista y nos disculpamos por los problemas técnicos que no nos esperábamos tener tantos problemas de internet. Pues muchísimas gracias y que tengan muy bien. También le agradezco a Aranza y Javier. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Esta entrevista fue realizada por los alumnos y alumnas Javier Córdoba, Lucas Espínola, Aranza Fuentes y Débora Peñalosa. La reflexión a la cual pude llegar después a la vuelta de esta interesante conversación de la entrevista que tuvieron los alumnos con Valeria es que la objetividad como la subjetividad son necesarias. Es como el yin y el yang, como generar este equilibrio, ya que el positivismo está asociado a las ciencias naturales en busca de conocimiento empírico. Claro. Bueno, a ver, hablando más o menos de lo que me quedé en la entrevista,
A mí me hace bastante ruido y me impresiona bastante el peso hegemónico, ¿no?, que tiene este método, que es el método científico, como el estándar de conocimiento que más se valida hoy en día. Hay mucha gente incluso que desconfía cuando un fenómeno no pasa por un proceso de experimentación o que no puede ser verificado empíricamente. Se toma como algo poco fiable o que incluso no alcanza como para llegar a la verdad. Y de hecho creo que solo a un tipo de verdad, ¿no?, que es la verdad objetiva, la verdad científica. Bueno, como había dicho Valeria ahí en la entrevista, somos herederos del positivismo, lo tenemos muy, muy arraigado en nuestro pensamiento occidental. Sí, igual la gente cree lo que quiere creer. Hoy en día yo con las redes sociales y el exceso de información, o más bien desinformación, las personas terminan siguiendo la opinión de las masas y perdiendo un poco lo que es el pensamiento crítico propio, ¿no? Me quedó dando vueltas la reflexión que hace Valeria sobre los números y los códigos, como lo toma como ejemplo de cosas concretas, objetivas, que a la final eliminan lo que es la emocionalidad. Esto me hizo clic con la idea de los algoritmos, que bien es algo que ya estamos estudiando en nuestra carrera, periodismo en redes sociales y todo eso, porque los algoritmos son órdenes expresadas en números y códigos para conocer mejor lo que el usuario necesita, ¿no?, para facilitarle un poco su navegación. Y de esta manera igual poder manipular y poner un filtro en toda la información, o vuelvo a reiterar, desinformación, que recibimos día a día por medio de las tecnologías. De esta manera es mucho más fácil manipularlos, como dice ella también. Claro, mira, yo creo que hay que hacer un alcance dentro de lo que tú dices, Feña, que es el tema de los números, ¿no?, de los datos. Yo creo que da bastante miedo el hecho de que la conducta humana, ¿no?, pueda ser pasada a números, porque incluso esto es algo que hoy en día también se relaciona con la inteligencia artificial, que es algo que ustedes, ¿no?, los alumnos de tercer año, están viendo ahora o van a ver ahora mismo, ¿no? No hay nada más perturbador que saber que calculando, ¿no?, el comportamiento humano podemos incluso llegar a predecirlo. Esto es impresionante. Bueno, el profesor Santander, si es que en algún momento escucha este podcast, sabrá exactamente de lo que estamos hablando. Hemos llegado a pasos agigantados en esta materia, pero la preocupación de que se nos llegara, por ejemplo, a salir de las manos ya está presente. Quizás en un futuro esto se convierta ya en un tema político más serio de conversación, ¿no?, que nos va realmente, que va a ser algo que nos va a, que es lo que nos concierne, ¿no?, porque ya hemos visto que han ocurrido casos en los que han ocupado datos con el mismo fin. De hecho, hay varios filósofos que ahora que me acuerdo, que han escrito libros al respecto. El profesor Enrique Desmones siempre hace referencia a Byung-Chul Han con su libro La Sociedad de la Transparencia, y yo desde que me tocó leerlo en uno de sus ramos, también toca un poco, esboza un poco el panorama que está relacionado con esto de los números y de los datos. Así es, Diego, es un tema bastante interesante del cual podríamos estar hablando bastante, ya que igual es un tema que nos concerne en nuestra disciplina, que hemos abordado desde lo que es primer año con lo que es periodismo en redes sociales, y bueno, que hemos ido profundizando a lo largo de la carrera también. Pero ya es como tiempo de darle un cierre a la conversación de hoy, y a modo de síntesis me quedo con la idea de que el positivismo otorga la posibilidad de estandarizar el conocimiento científico a modo de base metodológica mínima para que no se vuelva manipulable. Es decir, el positivismo nos protege de la manipulación de la verdad, pero nos reduce los elementos de las ciencias sociales que también son explicativos de la realidad. Correcto, gracias, Feña. Y también quedándole espacio ya al estructuralismo y al funcionalismo, que son paradigmas que estuvieron ahí mencionando en la entrevista. Hay que tener muy en cuenta, chicos, que el estructuralismo, como habían dicho, opera sobre el campo de la simbolización, y el funcionalismo opera sobre la historia y lo material, ¿no?, que hizo necesario, por así decirlo, surgir posteriormente un signo o símbolo determinado. 3 paradigmas, ¿no?, que esperemos sean mejor comprendidos por nuestros estudiantes de primer año, que deben entender bien para tener una mejor comprensión de la comunicación. En fin, dicho esto, con Fernanda nos despedimos. Por favor, estén atentos a las actualizaciones en nuestras redes para saber más o menos cuándo habrá próximo capítulo, de qué temas hablaremos y con cuál académico o académica estaremos. Nos vemos. Síganos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción, y hasta el próximo capítulo. ¡Chao!
Esto fue Pensar la Comunicación, un podcast original de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su sección especial, En Teoría. Síguenos en nuestras redes sociales, acompáñanos y únete al debate en el próximo capítulo.